Bien, en esta ocasión vamos a desarrollar, ¿verdad?, la tercera unidad correspondiente a análisis estructural 1, ¿verdad? La unidad se llama análisis de estructura hiperestáticas. El tema a desarrollar va a ser cargas laterales en marcos de construcción. Y el método a aplicar será el método del portal. Si bien sabemos de continuidad de la estática, cuando ustedes aprendieron a calcular reacciones, calculaban reacciones en marco isostático, es decir, donde el grado de indeterminación estático era igual a 3. No obstante, en este tipo de marcos, por el método, exige que nosotros determinemos más reacciones. Es decir, vamos a determinar reacciones de acuerdo a las incógnitas que están dadas por la estática. Para este marco nosotros tendríamos 3 reacciones por acá, 3 acá, y como son 4 columnas en los apoyos tendríamos 12 reacciones. Hay consideraciones a tomar en cuenta para el método que las vamos a desarrollar a lo largo del ejercicio. Entonces, el ejemplo 1 nos plantea que determinemos de forma aproximada, ¿verdad?, las reacciones en la base de las columnas. Reacciones en la base de las columnas del siguiente marco. Cabe recalcar, ¿verdad?, que el método del portal tiene sus limitantes debido a que este método es aplicado para marcos de pequeña o mediana altura, ¿ya? Alturas que no superen los 15 metros, es decir, edificios que no superen los 15 o los 18 metros para edificios de 4 pisos, ¿ya? Teniendo una altura típica de edificios de 5 pisos, teniendo una altura típica de 3 metros. ¿Qué es lo que pasa? Que el método del portal recoge las condiciones de los cortantes que se presentan en las vigas y en las columnas. De acuerdo a esa condición, si nosotros tenemos y tomamos el marco por la condición general como una viga, simplemente como una viga empotrada, un empotre perfecto, al aplicar una carga, ¿verdad?, a esa viga de empotre perfecto, si nosotros damos vuelta a esto y asumimos que esto va a ser una viga, entonces como es baja altura, la carga no va a producir un efecto de flexión, ¿verdad?, tan exagerado. Pero por eso el método se limita a edificios de mediana altura, edificios de baja altura. Existen otros métodos que son aplicados ya para edificios de más altura. Si quieren indagar más, un método aplicado puede ser, ¿verdad?, el método del voladizo, que ya ese pues recoge otras estructuras adicionales para calcular reacciones en los apoyos para edificios, repito, de mayor altura. Lo primero que se debe hacer es que el método plantea, ¿verdad?, que en cada columna nosotros al centro de la columna vamos a poner una articulación y al centro de las vigas también vamos a poner una articulación o una bisagra. Entonces vamos a poner una articulación en cada una de las columnas y una articulación en cada una de las vigas. Eso es lo primordial. Y luego, por superposición, el método plantea que las columnas externas van a adquirir un cortante V y va a ser opuesto a la dirección de donde tengamos la carga. Las columnas externas, ¿verdad?, V. Y que las columnas internas van a adquirir 2 veces ese cortante. Por ende, por acá vamos a tener 2V, ¿verdad?, en las columnas internas, 2V. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Determinar una reacción o un valor de V. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, hacemos sumatoria de fuerzas horizontales igual 0, en esa dirección positiva vamos a tener 1200, ¿verdad?, que es el valor de la carga lateral menos 6V. Eso igual a 0.
Si nosotros despejamos V, nos va a dar el valor de 1200 sobre 6, que va a recoger un valor de 200 libras. Entonces, para nosotros, el valor del cortante es 200 libras. Eso es lo primero que plantea el método. Entonces, una vez determinadas esas reacciones, ahora lo que vamos a hacer es un proceso similar a cuando ustedes en estática o en resistencia de materiales tomaban una cercha y la descontinuaban. Entonces, ¿qué cosa es descontinuar la cercha? Descontinuar la cercha es tomar, ¿verdad?, desde cada intersección vía columna como un nodo, colocar esa carga que ustedes tienen para determinar las reacciones que ustedes van a tener donde calculan o donde colocan las articulaciones. Recuerden que de estática aquí van a tener reacciones verticales, reacciones horizontales, reacciones verticales y reacciones horizontales, o cortantes verticales y cortantes en la dirección horizontal. Entonces vamos a descontinuar y vamos a iniciar con el elemento donde une la articulación B. Vamos a poner por acá B. Entonces por acá vamos a poner una articulación y otra articulación. Esas articulaciones van a tener, por ende, un valor en la dirección negativa de V, que vale lo que acabamos de encontrar, 200 libras. Y vamos a tener un valor también en la dirección vertical, a esto le vamos a llamar Vx, ¿verdad? Y en la dirección vertical lo vamos a nombrar de acorde al elemento, lo vamos a llamar Ix, porque esta columna se llama I, es donde está el nodo, donde está la articulación, y esto le vamos a llamar Y. ¿Ya? Por acá vamos a colocar la carga que vale 1200 libras. Por acá en esta otra articulación vamos a tener valores de cortante, entonces vamos a asumir un valor de cortante hacia arriba que va a tener el nombre de la viga, que se va a llamar MY, y en esta dirección, ¿verdad?, vamos a tener MX. Esas son nuestras incógnitas. Entonces, para encontrar esas incógnitas debemos apropiarnos de la estática, pero previo vamos a colocar todas las cotas, ¿verdad?, que nosotros estamos utilizando en el marco. En este caso, mi cota para la viga sería 8 pies. Y mi cota, que denota la altura de la columna, sería 6 pies. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas horizontales igual 0, en sentido hacia la derecha positivo, que es la convención que hemos venido estudiando, vamos a tener 1200, ¿verdad? Menos 200, que vale el cortante, y X, menos MX igual 0. Si nosotros resolvemos esto y despejamos el valor de MX, nos va a dar 1000 libras. Ese es mi primer valor de MX, entonces ya lo tengo. Lo vamos a tachar por ahí. Luego, ¿qué hago para encontrar MY? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar el valor de MX. Para determinar el valor de MX, lo que vamos a hacer es sumatoria de momentos en M igual 0, la convención de signos en sentido antirario positivo. Vamos a hacer momento en este punto, ¿verdad?, para encontrar el valor de la reacción vertical para la columna denotada como I. Entonces, esta carga está completamente paralela a la acción del punto donde vamos a girar, no hace momento. Esta carga de MY tampoco, y la de MX menos, ¿verdad? Las únicas que hacen girar la estructura son IX y Y. Entonces, nosotros decimos que la carga IX, que vale 200, va a girar la estructura en sentido horario, entonces va a ser menos 200
por su brazo, que sería 6 pies. Las unidades de medida se las colocamos al final. Luego tendríamos más y por su brazo, que sería 8, igual a 0. Entonces en este caso y valdría 1200, ya despejando, entre 8, por ende y valdría 150 libras. Ese sería nuestro valor para IE. Luego tachamos, ya tenemos ese valor de incógnita. Nos haría falta el valor del cortante en la dirección vertical para la viga. ¿Qué hacemos? Entonces hacemos sumatoria de fuerzas verticales igual 0, hacia arriba positivo. ¿Ya? Sumemos fuerzas verticales, entonces tendríamos y que vale menos 150, ¿verdad? Más el momento en Y igual a 0. Despejando, el momento en Y valdría 150 libras. Entonces, como ven, ese es el primer paso de notar el nodo B. Les recomiendo que siempre empiecen donde tienen la carga. Si tuviesen en este caso la carga de este otro lado, del lado derecho, inicien por el punto de intersección vía columna H. Entonces, lo que nos resta a continuación, ya vamos a tachar esta articulación, ¿verdad? A como tachábamos las barras. Entonces, ahora vamos a trabajar el otro segmento, el segmento MDNJ. Ese sería nuestro siguiente segmento. Continuamos entonces con el siguiente segmento. Nuestro siguiente segmento, entonces lo vamos a dibujar, ¿verdad? Para nuestro caso, sería el segmento M, lo vamos a poner por acá, M, D, N, y por último vamos a poner la articulación columna J. Así vamos a denotar los segmentos. Entonces vamos a dibujar el segmento. Por acá vamos a tener siempre esa articulación izquierda, articulación derecha y la articulación o la bisagra que ustedes van a colocar, en este caso, en la columna. Aquí vamos a tener más incógnitas, ¿ya? Pero recuerden que en la parte anterior, según la estática que nosotros hemos venido realizando, ¿verdad? Si ustedes, similar que en la cercha, tenían por acá una reacción que iba hacia la izquierda, del otro lado, esa reacción tiene que ir hacia la derecha. Si acá tenían una reacción, un cortante que iba hacia arriba, del otro lado, entonces eso va a ir negativo, ¿ya? Solo recordándole esa partecita. Por ende, nosotros acá vamos a tener un valor que le vamos a llamar, ya lo conocemos, MX, ¿verdad? Que en este caso vale 1000 libras. Vamos a tener un valor de MY que vale 150 libras. Las unidades se las vamos a colocar para que no se confundan ahí. Les repito, ¿por qué nosotros cambiamos la dirección? Para que exista un equilibrio estático. De lo contrario, no va a existir un equilibrio estático. ¿Cuáles van a ser nuestras nuevas incógnitas? Nuestras nuevas incógnitas va a ser este señor de por acá, que vamos a llamar NX, y este señor de por acá que vamos a llamar NY. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos resta? Colocar las otras incógnitas de la articulación de la columna, ¿verdad? Pero ustedes me dirán, articulación en la columna. Ah, recordemos, la articulación en la columna en la dirección vertical ya la tenemos. Dice que es 2V, pero como V vale 200, entonces colocamos que el valor, ¿verdad?, de esta reacción, que se llamaría JX, sería 400, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. Y ya saben que la dirección es hacia la izquierda para contrarrestar el valor de los 1200. ¿Nos hace falta otro valor? Sí, nos hace falta el valor de esta reacción, que se llama JY.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, lo que tenemos que hacer es, en este caso, sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces, vámonos por acá. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 en sentido hacia la derecha positivo. Sumemos entonces fuerzas horizontales. Sería menos nx más 1000 menos 400. No hay otro horizontal, igual a 0. Por ende, despejando nx valdría 600 libras. Recuerden, muchachos, que estos valores, al igual que en la barra, si bien existiendo en cercha, si este resultado nos da negativo, significa que el valor que nosotros asumimos está mal tomado, pero en este caso nos dio positivo, entonces está bien. Tachamos esto y ya tenemos el valor de nx. Entonces ahora vamos a encontrar jy y ny. ¿Podemos hacer sumatoria de fuerzas verticales? No podemos porque tenemos dos incógnitas. Y aquí solo tendríamos un valor. Lo que nos resulta favorable hacer es sumatoria de momentos en el punto N. ¿Ok? Pueden hacer sumatoria de momentos en J. Igual 0. Y eso es positivo. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos sería sumar momentos en el punto N. Esta carga hace momento, no, porque está completamente paralela a la acción del punto de rotación. Entonces esta carga tampoco, ni nx tampoco. ¿Quiénes hacen momento? La carga de 1000. Recuerden también colocar sus cotas, ¿verdad? A el segmento. Por acá sería, tendríamos 16, por acá tendríamos 8 pies y 8 pies. Y la altura, que va desde la parte superior de la viga hasta la articulación, que valdría la mitad, ¿no? 6 pies. Sumatoria de momento. Entonces, tendríamos en sentido horario, ¿verdad? 150, que sería este valor, por el brazo, si estamos haciendo momento aquí. ¿Cuánto sería el brazo? Sería 16, ¿verdad? ¿Qué otra fuerza hace momento? Entonces sería jy, luego sería más jy por el brazo, que sería 8, ¿ya? Eso va a ser igual a 0. Por acá nos haría falta, disculpen, ¿verdad, muchachos? Nos haría falta restarle el valor de la carga de 400, ¿verdad? 400 por el brazo, que en este caso sería 6. Ahora sí, igual a 0. Si ustedes resuelven eso, el valor de jy les va a dar 0. Entonces ya tenemos el valor de jy. Consecutivamente, vamos a hacer ahora, ¿verdad?, la siguiente sección de la siguiente articulación. Que la siguiente articulación para nosotros sería NFOK. Entonces la siguiente sería N, F, O y K. Volvemos a dibujar la sección. Y como ustedes verán, el proceso es iterativo. Por acá nos hace falta el valor de ny. Entonces, para encontrar ny vamos a hacer sumatoria de fuerzas verticales igual 0 en dirección hacia arriba positiva. Entonces tendríamos ny, ¿verdad?, menos el valor que tenemos acá de este cortante, menos 150, y jy, que ya sabemos que vale 0, ¿verdad? Esto es igual a 0. ny valdría 150. Nos da positivo, significa que está bien asumido, y por ahí hemos encontrado las incógnitas. Entonces ahora pasaríamos a la siguiente sección. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Aquí se lo copié ya para que ustedes vayan corroborando, donde tenemos la siguiente sección que sería NF o K. Colocamos las cargas. Si ustedes ven, estas cargas son las mismas cargas de cortante, solo que en dirección opuesta a la que nosotros tenemos en esa misma articulación, para que se cumpla el equilibrio estático.
Sumatoria de fuerzas horizontales, encontramos el valor de OX, que sería este de acá. Luego hacemos sumatoria de momento en O pueden hacer sumatoria de momento en el punto K. Sería 150, ¿verdad? Por el brazo, que sería 16, más esta carga, ¿verdad? Que sería KY por 8, ¿verdad? Hasta el punto de palanca. Y 400, que sería este valor de carga, y hace momento negativo en sentido horario por el brazo, que serían 6. Entonces KY nos va a dar 0. Sumatoria de fuerzas verticales menos KY menos 150 más 150, ¿verdad? De el valor que nosotros encontramos de OY. Entonces vamos a corregir por acá, ¿verdad? KY, esto es 0. Esto es 0, corrigen por favor. Hacemos lo mismo para la siguiente sección, OHL, solo que en OHL, de lo que teníamos, este valor que nosotros vamos a encontrar, que de acorde a la sección, ese valor sería este mismo. Entonces ya tenemos el valor de V, ¿ya? Que sería LX, o sea que LX vale 200. ¿Por qué vale 200? Porque recuerden que ya habíamos encontrado el valor de V. 200 acá, 400 en las columnas del centro, ¿ya? Solo lo copiamos y ¿qué vamos a hacer? Encontrar el valor de LY. Hacemos lo mismo de la parte estática por equilibrio. Intercambiamos los valores de los cortantes. Sumatoria de fuerzas verticales, que únicamente tendríamos menos 150 menos, ¿verdad? Más el valor de LY, despejando LY vale 150. Entonces esa sería la primera parte con respecto a la parte superior del marco. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la sección de columna únicamente. Entonces ya en columna es más fácil porque no vamos a tener la intersección viga. Entonces para el caso de columna vamos a tener la otra seccioncita, que esa sección sería, ¿verdad? En todo caso, el elemento IA. Entonces lo vamos a llamar IA. Y vamos a copiar nuestra columna con el tipo de apoyo que se representa y vamos a copiar las reacciones. Entonces, las reacciones que vamos a copiar son estas mismas, solo que intercambiando los sentidos. Es decir, el valor de la vertical iría hacia la derecha y valdría 200, y el valor de la horizontal, en lugar de ir hacia abajo, que esta misma iría en sentido positivo y vale 150. ¿Cuáles van a ser las incógnitas? Vamos a asumir el momento en este sentido, momento en el punto, le vamos a llamar a ese, le llamamos el punto A, la primera incógnita. Luego la segunda incógnita sería el valor de la horizontal en A, y la tercera incógnita sería el valor de la vertical en A. ¿Qué vamos a hacer para encontrar estas tres incógnitas? Ya se vuelve isostático el sistema. Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas verticales igual 0, hacia arriba positivo. Entonces tendríamos, ¿verdad? VA, porque la estoy asumiendo hacia arriba positivo, más 150 igual a 0. Al despejar VA me da menos 150, lo que indica que la reacción no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Y tiene lógica estática, ¿no? Porque si la carga de 150 va hacia arriba, la de la vertical en A iría hacia abajo. Entonces positivo. Entonces la vertical en A ya saben que da 150. Sumatoria de fuerzas horizontales igual 0, hacia la derecha positivo, ¿verdad? Entonces tendríamos 200 menos la horizontal en A igual a 0. Por ende, despejando la horizontal en A valdría 200 libras. Por acá también libras, ¿verdad? ¿Cuál es la otra incógnita? Ya tenemos vertical, horizontal, que vale 200.
el momento. ¿Qué hacemos? Sumatoria de momento, ¿verdad? Sumatoria de momento, les repetía, en el punto A igual 0, en sentido antihorario positivo. ¿Qué tendríamos? El momento en A, ¿verdad? Menos, ¿cuáles cargas hacen momento? Esta carga está paralela al punto de rotación, esta carga está paralela al punto de rotación, la única que hace girar la estructura es la de 200. Sería menos 200 por el brazo, que por acá no se lo coloqué, ¿verdad? Que es el brazo de esa columna, que sería la mitad, o sea, 6 pies. Entonces 200 por 6 igual a 0. El momento en A, entonces, valdría 1200 libras pie. Y ya tengo resuelta mi primer columna. Entonces, ya para finalizar, de igual manera, tenemos, ¿verdad?, la columna JK, que sería esta parte, la columna JK, la separamos, hacemos el mismo análisis, colocamos sus cargas, repito, 400 es el que habíamos encontrado, ¿verdad?, en esta sección, el valor de 400, solo que ahora lo vamos a invertir de sentido por estática. Lo invertimos de sentido por estática, ¿verdad? Y el valor de la vertical no lo colocamos porque obviamente la vertical, que es en el punto K, nos había dado 0, ¿ya? Hacemos sumatoria de fuerzas verticales, quiere decir que la vertical en C, en esa columna, vale 0. Sumatoria de fuerzas horizontales, tendríamos la horizontal en C, más 400 igual 0, nos da 400 libras. Y sumatoria de momentos, ¿verdad?, para encontrar el valor del momento. Sería el momento en C, este valor ya, menos 400 por el brazo, que son 6 pies, eso nos da 2400 libras pie, ese es el valor del momento en el apoyo. De igual manera, en esta columna, ¿verdad?, que iniciando sería la columna KE, en la articulación, entonces tendríamos el valor de esa articulación en el punto KE, ¿verdad?, también vale 0. Sumatoria de fuerzas verticales, vertical en E, vale 0. Sumatoria de fuerzas horizontales, encontramos el valor de la horizontal en E, y sumatoria de momentos, encontramos el valor del momento. Y por último, que es la última columna de la parte derecha, sería la columna LG, o sea, encontrar los valores de las reacciones en ese punto, ¿ya? Entonces colocamos el cortante que había dado 200, solo que invertimos su sentido hacia la derecha, y el valor de la reacción, que en este caso, para esa última columna, que es la que tenemos por acá, había dado 150. Sumatoria de fuerzas horizontales, encontramos horizontal en G. Sumatoria de fuerzas verticales, encontramos vertical en G. Y sumatoria de momentos, encontramos el valor del momento en G. Y ahí hemos concluido, ¿verdad?, el primer ejemplo en el cual estamos aplicando el método del portal, ¿verdad?, en este caso para cargas laterales en marcos de construcción. Entonces eso sería todo, y lo espero en la resolución del próximo ejercicio.